Ya, hola. Bueno, ahora vamos a ver metabolismo de lípidos. Primero que todo quisiera mencionar que esta diapositiva fue un material que hicieron mis ayudantes alumnos de la otra universidad en la cual trabajo. No es un material que haya preparado yo, es el material que ellos preparan para reforzar a los estudiantes, pero como ellos el reforzamiento lo hacen en un tiempo bastante acotado, la verdad que este PPT, que igual es basado en las clases que hago yo, está mucho más simple que el PPT que tenía yo hecho. Así que voy a hacer la clase con esto. Entonces, bueno, ¿qué son los lípidos? ¿Qué entienden ustedes por lípidos? Ya lo vimos en biomoléculas. Lípidos es toda aquella biomolécula que es enemiga del agua, por decirlo de alguna forma. Es decir, son moléculas que son apolares o bien pueden ser moléculas anfipáticas. ¿A qué me refiero con esto? Voy a sacar la pluma. Entonces, apolar es una molécula que no tiene afinidad con el agua, no se mezcla, y hay otro concepto de las moléculas que son anfipáticas o tensoactivas. Uy, la letra me queda horrible con el mouse. Ya, entonces las moléculas anfipáticas o tensoactivas, ¿qué es lo que van a tener? Van a estar conformadas por una región que es polar, y otra región que es apolar. Entonces, por una parte, la molécula puede ser amiga del agua, puede interactuar, y por otra va a ser enemiga. Entonces, ¿qué molécula es anfipática que vimos en lípidos? Los fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos tenía la particularidad de ser anfipático y en la membrana plasmática se ordenaban como bicapa. Entonces, ¿qué permitía eso? Acá teníamos una monocapa y acá otra, y estas cabezas que eran las polares, esta parte de acá, podían interaccionar con el agua, mientras que las cadenas que eran apolares interaccionaban entre ellas y de esta forma podían conformar una membrana. Acá en esta imagen se muestran hartos lípidos o alimentos que, en cuya composición un porcentaje importante son lípidos, por ejemplo la palta, frutos secos, el salmón, aceite de oliva, bueno, acá se repite, se ve el huevo, si no me equivoco, acá carne, la carne de distintos tipos tiene lípidos, pescado, mayonesa, mantequilla, bueno, acá debería ser mayonesa, el aceite con el cual se fríen las papas fritas o el aceite con el cual se fríe una hamburguesa. Entonces, los lípidos son un compuesto orgánico insoluble en agua, esa es su característica, la aversión por el agua. Es un grupo heterogéneo de compuestos, es decir, no comparten una estructura química común, sino que más bien su clasificación es dada por la interacción que tienen estos con el agua. Tienen diversas funciones, tienen función estructural, función hormonal, función de protección contra los cambios de temperatura, pero una de las funciones que nos va a convocar hoy día es la función energética. ¿Qué quiere decir aquello? Quiere decir que los lípidos van a servir como fuente de energía. Los lípidos se pueden sintetizar, la síntesis
de molécula está dada por vías anabólicas y la degradación está dada por vías catabólicas y la degradación va a ser para obtener energía. Entonces vamos a ver la estructura general de algunas moléculas. Aquí está el ácido graso libre. Un ácido graso libre, como ya lo hemos visto anteriormente, es una cadena hidrocarbonada con un grupo ácido carboxílico. Acá en esa imagen lo que pasó es que perdió el protón que está ahí, está en la forma, en la otra forma en equilibrio. Si este es el ácido, este sería la base conjugada. Acá, bueno, lo mismo. Entonces, estos ácidos grasos tienen una cabeza hidrofílica o polar y una cola apolar o hidrofóbica. Acá se muestran hormonas sexuales cuya estructura base es el colesterol. Acá está el estrógeno, que es una hormona femenina, y la testosterona. Bueno, la testosterona es como una hormona característica en hombres, pero no deja de ser que las mujeres igual la sintetizan. Entonces aquí se muestran los fosfolípidos de los cuales ya habíamos hablado previamente, también el colesterol. El colesterol, si se fijan, está dado por anillos de carbonos, y estos le van a conferir a la membrana plasmática estabilidad a los cambios de temperatura. Y del colesterol es la molécula a partir de la cual se pueden sintetizar las hormonas sexuales. Entonces, los ácidos grasos, ¿cuál es su característica? Que son muy reducidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen largas cadenas de carbonos que poseen hidrógeno y electrones, por lo tanto tienen un alto poder reductor. Pueden ceder electrones, y los electrones, recuerden que al ir moviéndose por la cadena transportadora, permiten la generación de ATP. Entonces, recordar también que los ácidos grasos libres se pueden unir con las moléculas de glicerol para formar triglicéridos. Entonces, la síntesis de triglicéridos a partir de ácidos grasos se realiza a partir de acetil-CoA luego de comer, por ejemplo. Después también vamos a ver que, claro, esto es la lipogénesis, es decir, la formación de triacilgliceroles. Y por otra parte tenemos todo lo contrario, la lipólisis, que es cuando nosotros tenemos los triacilglicéridos en las células adiposas, y mediante lipólisis podemos obtener ácidos grasos que van a viajar por el torrente sanguíneo para proporcionar energía a los distintos tejidos. Entonces, bueno, lo voy a decir más adelante. Vamos a ver primero qué es la digestión y absorción de lípidos para que se entiendan estos contenidos. Entonces, nosotros cuando ingerimos grasita, nosotros la ingerimos en forma de triacilglicéridos. Recordar que TAC es la abreviatura de triacilglicéridos o triacilgliceroles o triglicéridos. Entonces, estos triacilglicéridos, ¿qué es lo que va a pasar? Van a ingresar al sistema digestivo. Después acá tenemos, acá está el estómago, acá está el intestino delgado. La primera porción se conoce como duodeno, en donde se liberan bilis que
son sales que van a permitir la emulsión de estas grasitas, por lo tanto se van a formar micelas. Micelas también fue un concepto que vimos en la primera unidad. Cuando nosotros tenemos cuando tenemos las micelas, va a ocurrir la hidrólisis de los triacilglicéridos mediante la lipasa pancreática. Entonces, nosotros vamos a tener esto. Vamos a tener, acá les voy a poner, estos son los triacilglicéridos. Acá hay un oxígeno, un carbono y bueno, este es un grupo éster. Acá, imagínense que hay 3 cadenas iguales. Acá a esta le voy a poner R2 y a esta le voy a poner R3. Entonces, cuando viene la lipasa, lo que va a hacer es que va a romper, va a hidrolizar estos ácidos grasos. Entonces va a quedar la cadena de glicerol, va a quedar el OH acá, va a quedar este glicerol, y van a quedar las cadenas de ácidos grasos libres. Aquí voy a dibujar una. Se supone que tienen que haber 3 de la misma, así que le voy a poner un 3 adelante. Luego de que actúe la lipasa pancreática, que es una enzima que libera el páncreas, vamos a tener ácidos grasos, podemos tener monoacilglicéridos, glicerol, diacilglicéridos, y esos van a ingresar por la mucosa intestinal, que es esta. Esta es la mucosa, que es una pared por la cual va a ocurrir la absorción. La absorción es un proceso en el cual las moléculas pasan del lumen intestinal o de este espacio que hay acá hacia el capilar sanguíneo, hasta el torrente sanguíneo. Entonces, acá, miren, las moléculas van viajando. Cuando pasan, se agrupan y van a formar lo que se conoce como kilomicrones, que en el fondo son varios lípidos juntos, que van a contener ácido graso y algunas proteínas, ácidos grasos, principalmente ácidos grasos libres y proteínas, pero proteínas poquitas. Después, posteriormente, hay otra proteína que se conoce como lipasa lipoproteica, y que también va a favorecer la hidrólisis de los triacilglicéridos. Bueno, lo importante de todo esto es que los ácidos grasos libres ingresan desde el torrente sanguíneo a las células que están en nuestro organismo, a las células del tejido adiposo, y también pueden ingresar a los miocitos, y es aquí adentro del adipocito donde se unen los ácidos grasos libres, los 3 con el glicerol, y vuelven a formar un triglicérido. Entonces esto es el proceso que va ocurriendo en nuestro organismo. Ahora bien, nosotros, por lo tanto, almacenamos los lípidos en el tejido adiposo. Eso es lo importante de esta diapositiva. Por lo tanto, ¿qué es la lipólisis? Es la lisis de la grasa. Ya sabemos que en el tejido adiposo van a estar almacenados los triacilglicéridos. Estos, mediante la lipólisis, mediante enzimas, van a poder, los ácidos grasos de esta molécula van a poder removerse, y por lo tanto van a quedar los ácidos grasos libres y el glicerol. Los ácidos grasos libres pueden proporcionar energía
en las mitocondrias del hígado o en otros tejidos, y por lo tanto los ácidos grasos libres van a contribuir a la formación de acetil-CoA, por lo tanto van a permitir que ocurra el ciclo de Krebs, se va a producir NADH, FADH, GTP, lo mismo de antes, y todo esto va a ir a la cadena de fosforilación oxidativa para formar ATP. Entonces, para poder utilizar la energía de los lípidos, primero tiene que ocurrir la lipólisis, es decir, que de los ácidos, de los triacilglicéridos se puedan remover los ácidos grasos libres, y después de ello tiene que ocurrir la oxidación, es decir, que de los ácidos grasos libres nosotros podamos que se promuevan los procesos del ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones, para obtener energía, es decir, que los ácidos grasos libres se vayan oxidando. Para que ocurra movilización de los ácidos grasos libres desde el tejido adiposo a otros órganos, debe haber un déficit energético. También es súper importante la albúmina. La albúmina es una proteína que está en la sangre, y gracias a ella, esta proteína es como, ¿cómo les podría decir? Como la MIC. La albúmina va a ir y va a transportar a los ácidos grasos libres que se generen en el tejido adiposo a los otros tejidos. Es como, ¿cómo decirles? Es como una protectora, porque ella va a transportar a los ácidos grasos libres a tejidos que tengan un déficit energético. El glicerol es un precursor gluconeogénico. ¿Se acuerdan que en la clase de gluconeogénesis yo les dije que el glicerol en gluconeogénesis podía ser fosforilado y podía convertirse en glicerol 3-fosfato? Por lo tanto, seguir la ruta de la gluconeogénesis, por lo tanto, permite formar glucosa para poder proporcionar energía a nuestras células. Lo importante también es que la beta-oxidación aporta también ATP para la gluconeogénesis, porque ustedes tienen que pensar lo siguiente. Por una parte, yo voy a tener que puedo generar glucosa a partir del glicerol mediante gluconeogénesis. Ya vamos a poner acá el glicerol. Y vamos a colocar aquí arriba gluconeogénesis. Recordar que la gluconeogénesis era un proceso endergónico. Se requería ATP para la formación de glucosa. Por lo tanto, si yo a esto le tengo que sumar ATP para que me produzca glucosa. La pregunta es, ¿de dónde obtengo yo el ATP? Bueno, simple, la voy a obtener de la beta-oxidación. La beta-oxidación es un proceso en el cual, beta-oxidación, es un proceso mediante el cual los ácidos grasos libres que son generados se van fragmentando y van ingresando al ciclo de Krebs, por lo tanto permiten entregar energía en forma de ATP, y el ATP se utiliza acá. Esta es como una típica pregunta de prueba que yo les hago. Nosotros, a partir del tejido adiposo, ¿cómo podemos obtener energía? Entonces, ahí los estudiantes dicen, bueno, podemos obtener energía a través de la beta-oxidación, pero también la beta-oxidación va a proporcionar energía para la gluconeogénesis, y la formación de glucosa también nos va a permitir entregar energía a las células. La gluconeogénesis es un proceso que puede elaborarse glucosa a partir de
intermediarios que no son hidratos de carbono, como por ejemplo el glicerol. Lipólisis, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde ocurre la lipólisis? Bueno, ¿dónde ocurre? En el tejido adiposo. ¿Cuándo ocurre? Cuando tenemos carencia de energía. ¿Cómo ocurre? Bueno, hay enzimas, como se muestra acá, que, por ejemplo, acá tenemos un triacilglicérido. Este triacilglicérido, mediante la triglicérido lipasa del adipocito, se va a convertir en diacilglicérido, se remueve un ácido graso. Después, la lipasa sensible a la hormona va a remover otro ácido graso y va a formar monoacilglicérido, y la enzima monoacilglicérido lipasa va a remover otro ácido graso y va a formar el glicerol. En el fondo, todas estas reacciones lo que hacen, aquí yo tengo los triglicéridos, ¿ven? La cadena, la parte del glicerol y 3 ácidos grasos libres. Estas enzimas van a permitir que estos ácidos grasos se vayan removiendo de esta estructura, por lo tanto van a formarse glicerol y ácidos grasos libres. Bueno, acá esta diapositiva, por favor, no es necesario aprendérsela así de memoria, solamente está mostrando los pasos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en situaciones de estrés, van a sintetizarse hormonas como la adrenalina, que es un tipo de catecolamina. La catecolamina se une al receptor, activa una cascada transduccional que la van a ver después, yo creo que en fisiología. Eso va a activar a enzimas como por ejemplo la lipasa sensible a la hormona, la que habíamos visto acá, y por lo tanto se va a permitir la conversión de triglicéridos a diglicéridos. Fíjense que acá están las cadenas de ácidos grasos libres, las patitas, y acá está el glicerol. Acá la hormona, la triglicérido lipasa va a remover un ácido graso y vamos a tener diglicérido. Después la lipasa sensible a hormona va a remover otro ácido graso, vamos a tener dos ácidos grasos y un monoglicérido. Y después la monoacilglicérido lipasa va a remover otro ácido graso y vamos a tener 3 ácidos grasos libres y un glicerol. Estos ácidos grasos son los que yo les decía. Acá está la albúmina, acá está el torrente sanguíneo en rojito. La albúmina es una proteína en la cual van a viajar los ácidos grasos. Y estos ácidos grasos pueden ingresar a otra célula mediante un transportador de ácidos grasos y van a sufrir beta-oxidación. ¿Qué consiste eso? Que va a ocurrir el ciclo del ácido cítrico y la cadena transportadora, lo cual va a permitir la liberación de CO2, pero lo más importante es la generación de ATP. Y acá dice, ¿qué sucedería si aumenta la insulina? Bueno, la insulina es una hormona hipoglicemiante. Hipoglicemiante, entonces todo lo contrario no va a querer que se suba la glicemia, y con este proceso sí va a subir, porque se van a generar glicerol, y el glicerol es precursor de la glucosa mediante gluconeogénesis. Y acá dice, ¿cuándo ocurre un aumento de la adrenalina? Bueno, eso es un punto clave en situaciones de estrés. Y ahora ustedes me preguntarán, bueno, la profe ha hablado todo el rato de que en los ácidos grasos se produce energía. Y es cierto, se produce energía. ¿Y por qué es importante? Porque una molécula de ácido graso va a generar
mucha más energía de la que genera una molécula de glucosa. Entonces, la beta-oxidación es el rompimiento del ácido graso libre. Ocurre en la matriz mitocondrial. Esto va a producir el poder reductor de Nadache y Fadache y consta de 3 pasos. El primer paso es la activación del ácido graso. Ese es el paso número 1, activación. El paso 2 va a ser el traslado del ácido, claro, acá lo que me faltó decir es, la oxidación de ácido graso está compuesta por 3 etapas. 1, activación del ácido graso. 2, traslado del ácido graso hacia la matriz mitocondrial. 3, beta-oxidación como proceso cíclico. Entonces ahora vamos a ir viendo. Acá sería no beta-oxidación, sino que solamente oxidación. Voy a borrar aquí. Entonces, la oxidación de ácidos grasos está compuesta por 3 etapas. Activación, translocación, o, a ver acá le llamaban traslado igual, y beta-oxidación. Entonces, ¿en qué consiste la activación? En que un ácido graso va a unirse con la coenzima A, por lo tanto se va a ocurrir una reacción de esterificación. Por lo tanto se va a formar mediante la enzima acil-CoA-sintetasa, se va a formar acil-CoA, que es la que está acá. La parte acil es toda esta parte que tiene este grupo funcional y la cadena, y la CoA es la coenzima A. Para este proceso se requiere el consumo de energía. Después, el traslado del ácido graso hacia la matriz va a ocurrir por un transportador de carnitina. Entonces, acá, no sé si se representa también. Bueno, acá ocurre el transporte. Y después ocurre la beta-oxidación como un proceso cíclico. Entonces acá ya se va mostrando el detalle. En el paso 1, el ácido graso se transforma en acil-CoA, que es lo que se muestra acá. ¿Ven? El palmitato o ácido palmítico, que es un ácido graso, va a reaccionar con ATP y con la CoA para formar acil-CoA, que es lo que se muestra acá. El paso 2 es el traslado del ácido graso a la matriz mitocondrial. Para ello, la carnitina aciltransferasa 1 o CAT1 va a reemplazar la CoA por la carnitina. Fíjense acá, CoA, y acá tengo carnitina. Entonces voy a tener la parte del ácido graso unida a la carnitina. Entonces vamos a formar acil-carnitina, que esta es la parte del acil, de la cadena de carbono, y el grupo funcional, y acá está la carnitina. El paso 2 es cuando se reemplaza la carnitina nuevamente por la CoA, que eso lo hace la carnitina acetiltransferasa 2. Pero, bueno, acá una enzima translocasa permite el paso primero de la carnitina con el ácido graso, y después que ya está,
la carnitina con el ácido graso viene esta enzima, la CAT2, y nuevamente hace el intercambio de la CoA por la carnitina, y acá la carnitina queda en este medio. Y después en el paso ya 3 ya va a ocurrir la beta oxidación. Y ahí vamos a ir formando acil-CoA. Y la acil-CoA es aquella que va a poder ingresar al ciclo de Krebs e ir entregando los carbonos, electrones, protones para poder generar energía. Entonces, también recordarles que acá en esta etapa, cuando la CoA va uniéndose a los carbonos, esos uniones van de 2 carbonos. ¿Cómo les explico esto? Es como lo siguiente, miren, imagínense que tienen este ácido graso que ya está en la matriz, olvídense de todo el transporte con las lanzaderas de carnitina. Tienen este ácido graso en la célula, específicamente en la matriz de la mitocondria. Ustedes van a ir cortando esto de a 2 carbonos, fíjense, 1 carbono, 2 carbonos, y esto se va a unir a la CoA, por lo tanto, cuando lo corte, vamos a formar acetil-CoA. ¿Recuerdan la acetil-CoA que se formaba después de la glicólisis? ¿Se acuerdan que yo les decía, bueno, nosotros tenemos glucosa. La glucosa, hacemos glicólisis y vamos a tener piruvato. Si estamos en condiciones aeróbicas, el piruvato se va a descarboxilar, y se va a producir, y se va a incorporar la CoA y vamos a producir acetil-CoA, que eran 2 carbonos. Eso es lo que ocurre aquí. La CoA va a ir uniéndose acá 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, así. Entonces, por ejemplo, de una cadena de ácido graso de 16 carbonos, si 16 lo dividimos en 2, nos va a dar 8. Por lo tanto, de una cadena de ácido graso libre vamos a formar 8 acetil-CoA, que van a dar todas estas vueltas al ciclo y van a formar, por lo tanto, a ver, pensemos. Si con una glucosa yo puedo obtener, a ver, voy a ponerlo acá, una glucosa yo puedo obtener 2 acetil-CoA y eso va a ser igual a 38 ATP. Y una glucosa tiene 6 carbonos. Yo acá voy a tener 8 acetil-CoA. 8. Entonces, esos 8 me van a generar aproximadamente, claro, porque acá hay una ganancia de ATP que se produjo antes también, van a equivaler a formar 3 veces más energía que una molécula de glucosa, porque ustedes tienen que pensar que una glucosa tiene 6 carbonos y estas tienen 18 carbonos. Entonces, se generan aproximadamente de 3 a 4 veces más energía en una molécula de ácido graso libre versus una molécula de glucosa. Entonces, en vez de 38 ATP, si ustedes lo multiplican por 3, ¿cuánto sería? 3 por 8, 24, 90, como 114 ATP. Genera 3 veces más. Veces más energía. Por eso que, ojo cuando dicen, no, si la grasa no entregan aporte de azúcares. ¿Cómo que no? Y si ustedes la grasa tienen los triglicéridos de acá, vamos a retroceder.
Los triglicéridos van a formar glicerol y con el glicerol ustedes pueden formar azúcares. Y los ácidos grasos igual van a entregar energía. Y por otra parte, bueno, acá también está otro proceso que es la síntesis de ácidos grasos, pero esto por motivos de tiempo no lo vamos a ver. Esto sí, porque la beta-oxidación es el rompimiento de un ácido graso que previo a la beta-oxidación tiene que haber activación del ácido graso libre y también tiene que haber una translocación mediante las lanzaderas de carnitina, que mediante beta-oxidación se produce acetil-CoA, porque se van cortando de a dos carbonos, y por lo tanto se produce acetil-CoA en el ciclo de Krebs, se va a producir NADH y FADH, los cuales, claro, inmediatamente en el ciclo de Krebs se va a generar energía como GTP. Entonces al tiro ya vamos a obtener energía, y por otra parte, el NADH y el FADH van a viajar por la cadena transportadora de electrones y vamos a obtener energía mediante fosforilación oxidativa. Entonces, acá está lo mismo. Y esta diapositiva es súper importante. Siempre la pregunto en las pruebas. ¿Cuál es la relación entonces mediante la gluconeogénesis y la beta-oxidación de ácidos grasos? Acá tenemos un triglicérido, el cual mediante lipasa va a poder liberar su ácido graso y mediante beta-oxidación vamos a poder obtener acetil-CoA. La acetil-CoA va a pasar por el ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y va a proporcionar energía. Pero también de esta misma molécula de triglicéridos vamos no solamente a obtener esta parte de los ácidos grasos, sino que también vamos a obtener glicerol. Y el glicerol, mediante la glicerolquinasa que aparece acá, podemos obtener glicerol 3-fosfato. Este glicerol puede ingresar a la gluconeogénesis y formar glucosa. Recordar, y eso sí que necesitaríamos 2 glicerol 3-fosfato para formar una molécula de glucosa mediante gluconeogénesis. Entonces, ¿cuál es la relación? La beta-oxidación permite obtener energía. ¿Energía para qué? Energía para las células y también para la gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis es un proceso que es endergónico, como se ve acá, requiere del aporte de energía, ya sea en forma de ATP o de NADH. Entonces, también quiero recordarles algo sumamente importante que lo tengo en otro documento, pero piensen algo y reflexionen lo siguiente, o sea, la gluconeogénesis está acá en esta vía, miren. Nosotros podemos elaborar glucosa a partir de lactato, de piruvato, oxalacetato, y eso va a generar otras moléculas que van a llegar hasta la glucosa 6-fosfato o la glucosa. También nosotros podemos elaborar glucosa a partir de glicerol, pero también podemos elaborar de alanina y de otros aminoácidos. Entonces esto es súper importante porque cuando hay un ayuno, en el ayuno en el ayuno temprano, lo primero que se van a consumir son las reservas de azúcares, las reservas de grasa, pero ya después lo que se va a consumir son aminoácidos. ¿Y de dónde vienen los aminoácidos? De las proteínas. Entonces es por eso que cuando hay personas que hacen dieta con
que no consideran el aporte de carbohidratos, pierde masa muscular porque, claro, la célula necesita glucosa para muchas funciones, entonces ¿de dónde la va a obtener? Bueno, de alguna manera la tiene que obtener, así que bueno, tendrá que utilizar los aminoácidos que están contenidos en sus proteínas. Así que ojo con eso. Bueno, y los cuerpos cetónicos es un tipo de molécula o biomolécula que se obtiene a partir de las grasas, y estas moléculas cuando se utilizan cuando hay poca cantidad de hidratos de carbono, específicamente de glucosa. Entonces, cuando alguien está en ayuna y la mide los cuerpos cetónicos, aparece. ¿Y por qué son importantes? Porque el cerebro solamente puede utilizar glucosa o cuerpos cetónicos. Entonces acá los coloqué. Son sintetizados en el hígado, pero el hígado no puede usarlos. Como yo les dije, era un órgano generoso. Su precursor es el acetil-CoA. Su vía de síntesis no tiene enzima regulada, aunque por motivos de tiempo no vimos regulación enzimática. Los tejidos extrahepáticos lo usan como combustible en condiciones de ayuno prolongado o diabetes no controlada, son producidos en gran cantidad. Por ejemplo, también en las personas que tienen epilepsia y que les prescriben una dieta cetogénica, por eso se llama cetogénica, porque es rica en cuerpos cetónicos, porque estos cuerpos cetónicos aumentan debido a que la dieta que estas personas les prescriben es una dieta rica en lípidos, por lo tanto, como no consumen hidratos de carbono y consumen pocas proteínas, obtienen la energía de aquí. Bueno, eso conlleva que los niños cuando les prescriben estas dietas reduzcan su talla. Bueno, ¿cómo funciona la producción de cuerpos cetónicos? En un metabolismo normal se produce en bajas cantidades y su producción se incrementa cuando aumenta la cantidad de acetil-CoA. Entonces, por ejemplo, el aumento de beta-oxidación produce aumento de acetil-CoA, por lo tanto va a favorecer la síntesis de cuerpos cetónicos. Bueno, esto también, que el incremento de la lipólisis también va a ocurrir un aumento del acetil-CoA, entonces también va a ocurrir un aumento de cuerpos cetónicos. Ahora bien, cómo se producen, eso no es tan importante, pero de todas formas acá se muestra, acá están las moléculas de acetil-CoA y se muestra una enzima que es la acetoacetil-CoA-tiolasa, ACAT1, y la ACAT1 va a unir estas moléculas y adicionalmente va a sacar este grupo de CoA que estaba ahí, lo va a remover. Entonces va a formarse este intermediario, acetoacetil-CoA. Aquí está este. Después de eso viene otra enzima que es la HMG-CoA sintasa, y lo que va a hacer es que va a ingresar un grupo acil-CoA y agua y se va a formar, bueno, este intermediario de acá, HMG-CoA. Luego de eso va a actuar una enzima liasa que va a remover este grupo acetil-CoA y vamos a formar el acetoacetato. Del acetoacetato podemos formar mediante descarboxilación la acetona y mediante otra enzima que es la hidroxibutirato deshidrogenasa podemos formar beta-hidroxibutarato.
Miren, acá no me interesa para nada que se aprendan ni las enzimas. Lo único que me interesa es que entiendan que cuando hay oxidación de ácido graso, porque estamos en una glicemia disminuida, vamos a tener vartoacetil-CoA, por lo tanto el acetil-CoA va a favorecer la síntesis de cuerpos cetónicos, y pues los cuerpos cetónicos son 3. Acetato, acetona e hidroxibutarato. Perdón, beta-hidroxibutarato. Eso. Y estos lo utiliza en el cerebro para obtener energía, al igual que otros tejidos, aunque no los puede utilizar el propio hígado que los elabora. Cuando las personas tienen diabetes y la glucosa no puede entrar a sus células, las células de alguna manera tienen que obtener energía, por lo tanto se produce, voy a hacer un esquema. Cuando una persona tiene diabetes, voy a colocar aquí, diabetes. Cuando una persona tiene diabetes, tenemos que ocurren las siguientes situaciones. Una situación es que la glicemia está aumentada, ¿cierto? Pero como hay problemas con la síntesis de insulina y la cascada transduccional de esta, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener el receptor, pero el receptor o no se une a la insulina, o bien la cascada de señalización no es la correcta. Por lo tanto, el ingreso de la glucosa no se va a producir. Por lo tanto, es como que la célula todo el rato tuviera hambre. Está deprivada de alimentos. Por lo tanto, ¿cuál es la opción para obtener energía? Bueno, entonces podemos hacer lipólisis. Y luego que hacemos lipólisis, podemos hacer oxidación de los ácidos grasos. Y en la oxidación, recuerden que habían 3 etapas. Una etapa era la activación, que era con consumo de ATP. La 2 era el movimiento del ácido graso hacia la matriz mitocondrial, y el paso 3 es la beta-oxidación. Mediante beta-oxidación, ¿qué es lo que bueno, en la lipólisis recordar que se libera el glicerol y los ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres son sometidos a oxidación. Ya, entonces para no perderme, cuando ocurre beta-oxidación, nosotros vamos a tener que se va a sintetizar acetil-CoA. De esos acetil-CoA van a producirse acetato, acetona y beta-hidroxibutarato. Por eso que dicen que cuando una persona tiene diabetes tiene el pipí olor a acetona, porque obviamente se produjo beta-oxidación de ácido graso, por lo tanto se generó acetil-CoA, y eso genera la síntesis de este compuesto. Y aquí está con detalle. Claro, la sobreproducción provoca acidosis, que es la acidosis, un proceso en el cual se acidifica la sangre, lo cual, si el pH de la sangre baja en un punto, puede ser fatal, o también se conoce como cetosis. Y el metabolismo del colesterol. El colesterol es un compuesto que ustedes lo conocen porque estabiliza la membrana plasmática, pero también es un componente de las sales biliares, también es un precursor de hormonas, entre ellas las hormonas sexuales, también es un precursor para la síntesis de vitamina. Entonces la concentración ideal en adultos es inferior a 170 miligramos por decilitro, y es riesgosa cuando es mayor a 200.
En adultos sanos se sintetiza aproximadamente 1 gramo al día, mientras que el aporte en dieta es de 0,3 gramos al día. Entonces, eso también es importante porque existe una síntesis endógena del colesterol. No es que todo lo que tenemos sea aportado por la dieta, porque a veces dicen, no, pero reduce el consumo de colesterol. ¿Y qué pasa con el colesterol endógeno? Bueno, es importante mantener la síntesis de novo. ¿Qué quiere decir síntesis de novo? La síntesis del colesterol endógeno. Esta silla que se mueve, su precursor es el acetil-CoA y su síntesis ocurre principalmente en el citoplasma. Y acá se muestra un esquema general de la síntesis. Tenemos un isopentil pirofosfato, que es un compuesto. Este compuesto va a permitir la síntesis de hormonas vegetales, isopropeno, bueno, puede ser algunas vitaminas, o también el colesterol, y el colesterol cuando se sintetiza permite la síntesis de hormonas esteroideas, vitamina D y ácidos biliares. Ahora, este proceso requiere de otras cosas. Acá se muestra la acetil-CoA, que mediante una enzima que se llama tiolasa genera acetoacetil-CoA. Bueno, aquí hay varias enzimas, en verdad, que llegan acá, por ejemplo, a la formación de HMG-CoA, mevalonato, isopreno, escualeno, colesterol, éster de colesterol. Acá lo que me interesa que entiendan es lo siguiente. Este proceso, miren, parte de acetil-CoA. En este proceso tenemos como intermediario acetoacetil-CoA, HMG-CoA, mevalonato, isopreno, pero fíjense acá, este proceso requieren poder reductor, es lo que yo les decía, requieren NADPH. ¿De dónde sacábamos el NADPH? Lo sacamos de la vía de las pentosas, por eso que es importante la oxidación de glucosa por vía de las pentosas, porque este poder reductor nos permite la síntesis de colesterol. Además, este es un proceso endergónico, fíjense, también requiere energía en forma de ATP, también requiero acetil-CoA, por lo tanto, de esta, el escualeno y el isopreno también son intermediarios en esta síntesis. ¿Y esta? Ah, no. Bueno, esto es lo que ya yo les había dicho, que la glucosa se puede oxidar mediante glicólisis a piruvato o mediante vía de las pentosas para obtener ribosa 5-fosfato, y también se produce NADPH. La ribosa 5-fosfato es un precursor de nucleótidos y, por ejemplo, esto es súper importante. Cuando una célula está en constante división celular o cuando hay un tejido que está en constante división celular, se requiere constantemente que se genere ácidos nucleicos, como el ADN, por lo tanto se necesitan síntesis de precursores de nucleótidos, por lo tanto la vía de las pentosas va a estar activa. Por ejemplo, en el cáncer también es una vía que está activa. Y eso también es típica pregunta que les pregunto, a veces se las coloco, una célula que está en un tejido que está en constante división celular. ¿Cuál de estas vías tiene prevalentemente activada? Salen varias vías y ustedes tienen que marcar vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque como está en constante división necesita de ácidos nucleicos, por lo tanto va a necesitar precursores para su síntesis, como es los nucleótidos, y para los nucleótidos necesitamos ribosa 5-fosfato. Por otra parte, el NADPH, como vimos recién, es un agente reductor que se utiliza para la síntesis de ácidos grasos, pero también se va a utilizar para la síntesis de colesterol, para la síntesis de lípidos. La vía de las pentosas es una vía oxidativa. Recuerden que en la
vía de las pentosas. Primero teníamos una etapa que era la oxidativa, que hasta cuando llevábamos ribosa 5-fosfato, y después venía una etapa que era no oxidativa o de isomerización, donde se iban transformando las azúcares de 5 carbonos para llegar a otro tipo de azúcares que podían ser azúcares de 3, 7 carbonos o 6. Y eso sería.